chicos, muy buen día. Soy la doctora Adriana y vamos a platicar el día de hoy sobre las células procariotas y eucariotas. Yo creo que a tu alrededor has observado que habemos diferentes seres humanos, habemos diferentes tipos de organismos, los cuales habitamos en un mismo ecosistema. Por lo tanto, pues yo creo que te surgirá la duda en relación a si son iguales las células que componen a un organismo o a otro, siendo que estos son diferentes. Pues bueno, vamos a platicar que no son las mismas células, son diferentes células en cada organismo y vamos a revisar estos diferentes tipos de células que componen. Muy bien, las primeras vamos a revisar las células procariotas, ¿ok? Vamos a checar que estas células son las células más primitivas de las que vamos a ver el día de hoy. Estas células se dice que aparecieron como mínimo hace unos 3.800 años, o sea que son las más antiguas que habitan en la actualidad. Estas células las podemos encontrar en las bacterias y en las arqueobacterias, son las cuales representan estos organismos. Estas tipos de células miden de 1 micra de ancho por 5 micras de largo y las encontramos adheridas a superficies como algunas rocas, algunos objetos o también en los seres vivos. Ese es donde podemos encontrar este tipo de células. Poseen algunas características en su morfología. Son células muy sencillas, muy simples. Entonces, por ejemplo, el núcleo no lo poseen, tienen únicamente una cápsula a la cual se le llama nucleoide. Su ADN se va a encontrar disperso en el citoplasma como una molécula circular que va a estar dispersa. La pared celular va a ser una pared semipermeable y esta va a contener polisacáridos pegajosos, los cuales van a permitir esa adhesión que les platicaba en la diapositiva anterior. En cuanto a su metabolismo, va a tener funciones de fotosíntesis o de respiración, dependiendo el tipo de organismo que represente. Aquí tenemos la imagen de la estructura de esta célula, de la célula eucariota, y podemos ver que dentro de sus organelos notamos la presencia de lo que es el citoplasma. El citoplasma es esta superficie amarilla que estamos observando, la cual le va a dar soporte y en el citoplasma, van a estar navegando los ribosomas, por ejemplo, que es otro elemento que compone esta célula, la cual va a tener su ARN. También tenemos lo que les mencionaba acerca de el ADN. El ADN va a estar disperso, son estas hebras que observamos aquí. Estas hebras de ADN va a ser lo que va a componer esta célula procariota y va a estar disperso, ¿ok? También vamos a tener lo que es una pared que va a componerse de polisacáridos, como lo veíamos en el segmento anterior, y estos polisacáridos le van a dar fortaleza a esta pared. Sin embargo, es semirrígida y semipermeable. Va a permitir el paso de algunas sustancias hacia adentro de la célula. Otro de los elementos que tenemos aquí en nuestra célula va a ser la membrana plasmática. Esa membrana la vamos a tener en la parte interna de la pared, rodeando a toda nuestra célula. Después, otro elemento muy importante que tenemos en este tipo de célula es su flagelo. El flagelo
es este cordón que podemos ver aquí como si fuera una colita. Este le va a otorgar movilidad a la célula para que ella se pueda ir desplazando. Y tenemos unos componentes muy parecidos al flagelo y se llaman filis. Estos filis o filamentos, estos pequeños cordoncitos que vemos aquí, van a proporcionarle también cierta movilidad y además van a poder ayudarle a la célula a que se adhiera al igual que los polisacáridos que recubren su pared. Con estos dos elementos, las células van a fijarse a rocas, por ejemplo, en el fondo del mar, en donde van a poder dar crecimiento ahí a organismos. Entonces, estos son los elementos que componen este tipo de célula, la cual es la célula procariota. Esta célula procariota va a tener algunas ventajas para todo nuestro ecosistema. Por ejemplo, es una célula que tiene gran adaptación, por eso es que resiste al paso de los años, resiste en el cambio de ambiente, también resiste a temperaturas extremas, por ejemplo, pH también, algún pH extremo, agua salada también resiste, entonces tiene una gran adaptación a los diferentes ecosistemas. Entonces, por lo tanto, pues va a poder estar en todos los ambientes, pero también posee una ventaja muy importante que es el reciclaje de la materia orgánica, lo cual va a producir un equilibrio ecológico en el lugar en donde se encuentre esta bacteria. Si se localiza de manera ya exagerada, entonces es cuando ya puede causar algún tipo de patogenicidad o de enfermedad al ecosistema en donde se encuentre, pero por lo regular va a tener un equilibrio ecológico en el lugar en donde habita. Entonces, esta célula también representa un beneficio a los ecosistemas. El otro tipo de célula del que hablábamos es la célula eucariota. Esta célula eucariota son células ya más especializadas, son células más nuevas que van a componer organismos como por ejemplo los organismos vegetales y también los organismos animales. Van a tener algunas diferencias estos dos tipos de células. Estas células eucariotas, por ejemplo, son células procariotas, pero ya evolucionadas. Evolucionaron en el transcurso de los años y se fueron especializando. Son un poco más grandes, miden de 10 a 100 micras de tamaño. Tienen distintas formas, pueden ser esferoidales, pueden ser en bastones, pueden ser como platillos, en el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, de las células de la sangre, tienen un cuerpo bicóncavo. Yo creo que ustedes lo pueden asociar mucho con los frisbees, con los que a veces juegan, ¿no? Esos platillos que salen volando, se parecen mucho a los eritrocitos, a estas células rojas. Entonces van a tener distintas formas. En el cuerpo humano se han encontrado 200 diferentes tipos de estas células en cuanto a su forma. Vamos a tener algunos organismos que van a poseer una sola célula, que van a ser unicelulares, y también tenemos organismos pluricelulares. Y el metabolismo en estas células ya va a ser un metabolismo especializado. Ya vamos a hablar de un proceso aeróbico o anaeróbico en cuanto a la respiración, o sea, que utilicen oxígeno o no. También vamos a tener diferentes fases o etapas de la respiración, como lo son la glucólisis, el ciclo de Krebs, también lo tenemos, la fosforilación oxidativa, y en relación a metabolismos anaeróbicos, pues podemos tener la fermentación. Entonces tenemos ya procesos más complejos. En cuanto a los vegetales, pues vamos a tener
la fotosíntesis. Entonces, esas son algunas características que van a representar a las células eucariotas. Estas células eucariotas, entonces, vamos a tener dos tipos de ellas, las que compongan a los vegetales y las que componen la estructura de los animales. En cuanto a la célula vegetal, bueno, tenemos algunas diferencias con la célula animal. Por ejemplo, algunos de ellos en su estructura podemos observar lo que es la pared. Esta pared en la célula vegetal podemos observar que es una pared rígida, es una pared de una superficie la cual va a darle una estructura más fuerte a este tipo de célula, ya que contiene una celulosa, ¿ok? Entonces esto le va a proporcionar rigidez. Tiene unos canales para que por aquí puedan transmitir sustancias químicas o agua del interior al exterior de la célula. También tenemos otra diferencia importante que es la vacuola. Es esto que tenemos aquí, la vacuola. Esta vacuola la podemos representar ya que lo más seguro es que tú tengas por ahí en tu casa una plantita. Ajá, tu mamá seguramente tiene por ahí alguna planta en casa. ¿Y qué es lo que más necesitan las plantas para vivir? Necesitan luz solar y necesitan agua. El agua es súper indispensable para todos los vegetales. Por eso es que poseen esta estructura que se llama vacuola, la cual va a contener, almacenar toda esa agua y todas las sustancias nutritivas. Esta vacuola va a ser muy grande a comparación de la célula animal. Entonces, estos son dos estructuras pues importantes que van a ser diferentes en la célula vegetal, ¿ok? Entonces, vamos a tener también algunas otras estructuras, como podemos ver, esta célula ya posee un núcleo bien definido, en donde en su interior va a estar el ADN, por ejemplo, ¿ok? También tenemos lo que es los retículos, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, también tenemos un aparato de Golgi, vamos a tener una mitocondria también, ¿ok? Entonces vamos a tener organelos ya más estructurados en este tipo de célula vegetal. En otra sesión, más adelante, vamos a ver cuáles son las diferentes funciones de estos organelos que posee la célula vegetal. Ahora, vamos a ver que la célula animal se va a observar de esta manera. Como puedes ver, también ya tiene organelos muy bien definidos y con mayor estructura que una célula procariota. Aquí observamos también un núcleo muy bien definido. También observamos lo que es su ADN que va a estar en la parte interna de este núcleo. También tenemos las vacuolas, pero estas van a ser más pequeñitas. También tenemos los retículos endoplásmicos liso y rugoso. Tenemos un aparato de Golgi también, aquí en esta célula. ¿Ok? También tenemos lo que son las mitocondrias. Ajá, entonces podemos observar estos organelos especializados. A diferencia de la célula vegetal, este tipo de célula va a tener una membrana plasmática. Esta membrana va a ser una membrana más ligera, va a ser una membrana que la va a recubrir y va a tener porosidades, estos poros que se observan aquí, por medio de los cuales se va a permitir el intercambio de esos líquidos, de esos químicos, y va a tener un equilibrio entre ellos. Esta membrana va a tener, en lugar de celulosa, va a tener lípidos aquí en la membrana. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las diferencias que tienen la célula animal de la célula vegetal.
y estas a su vez van a representar a lo que son las células eucariotas. Entonces, en una sesión más adelante veremos las funciones de cada uno de estos organelos de la célula animal. Y esta célula animal también va a tener muchas ventajas. El conocimiento de estas células, tanto animales como vegetales, nos van a ayudar a entender lo que es, por ejemplo, el desarrollo y el envejecimiento. El envejecimiento, por ejemplo, de la piel, que es un tema que nos compete y que nos preocupa mucho, ¿no? A todas las personas, porque pues no queremos o que envejezca nuestra piel de manera prematura. Entonces, esta es una ventaja al conocer estos diferentes tipos de células. También vamos a poseer al estudiarlas, por ejemplo, las células vegetales o en el componente de todos los animales, nos trae también ventajas porque vamos a conservar lo que es la biodiversidad en esta flora y fauna. Entonces, vamos a poder proteger estas especies. Vamos a poder proteger las especies de los cambios que tengan, el cambio climático, algunos fenómenos naturales, el conocerlas y el entender cómo es que funciona su metabolismo va a ayudarnos en gran medida a aumentar la calidad de vida de los seres humanos y también de todos los seres vivos que habitan en nuestros ecosistemas. Entonces, esa es la importancia de conocer estos diferentes tipos de células que encuentran formando a los seres vivos y a organismos microscópicos. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias.